¿Cómo están, hermanos? ¿Con Victoria? ¿Oyeron al hermano Armando o no? ¿Cantó o no cantó? ¿Ah? Hermanos, el viernes pasado les estuve hablando acerca de la crucifixión y la muerte de Jesús, hermano. La crucifixión y la muerte de Jesús es lo fundamental, hermano, para el plan de redención. Si Jesús no hubiera muerto, no tendríamos salvación, hermano. Ahora nosotros podemos obtener la salvación porque Él murió. Hermano, Jesucristo, si usted se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que nosotros creemos en Jesús, hermano? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué creemos que Jesús existe? ¿Qué prueba tenemos de que Jesús existe? Y hermano, hay varias pruebas. Pero yo pienso que una de las pruebas más, ¿cómo le diría? Que nos convence más, hermano, es todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento que se cumplió en el Nuevo, hermano. ¿Sí? En el Nuevo, hermano, en el Antiguo Testamento se escribieron a miles de años, cientos de años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y los profetas del Antiguo Testamento, bueno, uno de ellos, David dijo en el Salmo 22 que Jesucristo iba a ser clavado en una cruz y que iban a repartir los vestidos de él y los iban a jugar, iban a tirar dados por la vestimenta de él. David lo dijo como unos 1000 años antes de que esto pasara aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo es que David pudo decir eso y pasó exactamente como él lo escribió? Hay otro profeta, no sé si es Amós, que dice que Jesucristo, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, y esas monedas iban a comprar un monte, y el que lo iba a vender iba a tirar esas monedas. Pero hermano, cuando lo vemos, cuando Judas vendió a Jesús, pasó exactamente eso, hermano. Cientos de años antes, y vino a cumplirse en Jesús. Y hay 315 profecías que se cumplieron en Jesús. Los que las escribieron en el Antiguo Testamento nunca conocieron a los del Nuevo Testamento, porque nosotros vivimos lo más 100 años, ¿no? Y esta gente, Isaías escribió 700 años antes de que Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario. Él describió todo cómo iba a pasar. David en el Salmo 22 dice también lo que le va a pasar a Jesús a cientos de años atrás, hermano. Entonces la única forma que podemos explicar eso es que la Biblia tiene que ser algo divino, hermano. Dios está en esto, hermano. Dios está en ese libro, y ese libro todavía sigue cambiando almas. Sigue cambiando almas, hermano. Nos ha cambiado a nosotros y nos está transformando. Entonces, Él es verdadero, hermano. Entonces Él fue a la cruz por usted y por mí. Él murió en la cruz por pagar nuestros pecados, hermano. La cruz era el castigo, la muerte más terrible que había en aquellos tiempos. Y ya vamos a leer. Pero antes de eso quiero que vean, hermano, cómo está Jesús ahorita. Si Jesús se nos apareciera ahorita, no está crucificado, hermano. Mire cómo está. Vayan a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos al número 1 y vamos a leer a 1:9. Síganme, hermano, porque si Jesús, hermano,
Jesús ahora Él ya obtuvo la victoria por nosotros. Él es victorioso. Él está sentado a la diestra del Padre, observando qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Sí? Y Él está observándonos para lo que Él hace es respalda lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hablamos se viene a ser una realidad porque Él nos está respaldando si hablamos lo que la palabra dice. Si nosotros le cambiamos a la palabra, Dios dice, mi hijo, eso no lo dije yo. ¿Sí? Si yo le digo que usted puede vivir bien y ir al cielo si no perdona, yo les estaría mintiendo y Jesús no respaldaría esa palabra. Porque la Biblia dice que sintamos o no sintamos, tenemos que perdonar, hermano. Nos guste o no nos guste, tenemos que perdonar. Y Él nos ayuda como. Amén. Ahora estoy hablando con una persona y me decía, hermano, yo no puedo perdonar, pero me siento mal. Le digo, pues si eso pasa, hermano. Entonces si usted no perdona, se va a seguir sintiendo mal. Y aquí no importa si usted tuvo la razón o la tuvo la otra persona. La cosa es que eso le está afectando a usted porque es lo que la falta de perdón hace en nosotros, hermano. Nos enferma, nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos quita la paz. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si mis sentimientos, si yo me siento que fui dolida, fue gacho lo que me hicieron y todo, hermano, pero Dios dice perdona. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de usted, dígale, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a esta persona. Aunque usted no lo sienta, que usted tenga toda la razón, pero Dios le va a decir a usted perdona. Fíjese que Jesucristo, y eso vamos a leer en el Mateo 27, Jesucristo lo mataron, lo crucificaron, lo avergonzaron, se burlaron de Él, lo desnudaron, le arrancaron la barba, lo latigaron, hermano, y Él dijo por último, dice, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora, hermano, cuando alguien nos hace un daño a nosotros, ya sea su hermana, su mamá, su papá, su vecino, su cónyuge, el que sea, en ese momento se están siendo usados. Cuando ofendemos a una persona, Satanás nos está usando, hermano. Nosotros nos dejamos usar por Satanás, pues empezamos a buscar bronca y a ofender. Y si la persona, póngale que si mi esposa está más espiritual, se va a callar y no me va a contestar. Y si yo sigo atacándola, ella no me contesta, ratito digo yo, ella, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? No pudo. Pero si ella me dice una cosa, yo le digo una y ella me ataca con dos, y yo sigo, se hace la bronca grande. Y después los dos estamos, cuando hay pleito, cuando hay discusiones, los dos nos sentimos mal, hermano. ¿Sí? Y ponemos el ambiente alrededor de nosotros tenso, hermano. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender y decirle, Señor, ayúdame a cerrar la boca. Entonces, si usted a alguien le ha ofendido y tiene aquella espina dentro de usted, es una herida que usted tiene, empiece a mencionar a aquella persona cuando usted esté solo. Ore por aquella persona y deséele lo mejor. Gracias, Señor, porque tú bendices a fulano de tal, tú le das los deseos de su corazón. Gracias, Señor, porque no le tomes en cuenta lo que me hizo. Gracias, Señor, porque lo bueno para él, hermano, lo bueno para aquella persona, y va a ver que usted se va a empezar a sanar. Hermano, las cosas en Dios no tienen sentido muchas veces. Tiene más sentido que usted vaya y ataque y se desquite y que lo pongan mal con otras gentes. Pero Dios dice, mi hijo, así, eso no es así. En Jesús, hermano, tenemos que usar el amor. Satanás mató a Jesús. Vino y lo mataron, los diablos lo mataron porque creyeron que matándole se iban a acabar con Dios, hermano. Ellos no entendieron que con la muerte era que iban a nacer la iglesia. La muerte venció, con la muerte de Jesús venció a la muerte.
Sí, porque Él resucitó. Y tenemos un Dios que resucitó, no tenemos un Dios muerto. Alá, el Buda, todos esos existieron, pero están muertos, hermano. Se sabe dónde están las tumbas de ellos. Jesucristo se sabe dónde está la tumba, pero está vacía. Cuando llegaron ya no estaba, hermano. Y estaba con la roca, le habían puesto una roca enfrente. Pero Él salió en el Espíritu, y en el Espíritu ya las cosas materiales ya no nos detienen. Entonces tenemos un Dios vivo, hermano. Tenemos un Dios que dio su vida por usted, hermano. Tenemos un Dios que hermano, que nos ama tanto, que dio a su único hijo, y su único hijo sufrió, hermano. Sufrió algo horrible en la cruz del Calvario. Pero Él tiene la victoria, y como Él tiene la victoria, nosotros también tenemos la victoria. Miren lo que dice en Apocalipsis, se lo voy a leer desde el 9, 1:9, ¿lo tienen? Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A Juan no lo pudieron matar, era uno de los 12 apóstoles, no lo pudieron matar y ya no hallaba qué hacer. Dice que lo trataron de hervir en aceite y no se moría, man. Entonces lo mandaron a una isla que muriera ahí. En esa isla no había forma de cómo él escapara, man. Y ahí le dio la revelación y le dijo: escribe este libro, escribe lo que te voy a decir. Y ahí escribió el Apocalipsis, hermano. Satanás no puede con Dios, hermano, y no puede contra nosotros si nosotros nos agarramos de la palabra. En el 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él es el alfa. Jesús le decía: mi hijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El alfa es la primera letra del abecedario griego, ¿no? La primera letra del abecedario de nosotros es la A. Y la omega es la última letra del abecedario griego. Y nosotros, ¿cuál es la última? ¿Cuál es, hermano? La Y. Bueno, ¿la Z? Bueno, es la Z, ¿no? Entonces eso es lo que le estaba diciendo: yo soy el primero y el último. Lo que Jesucristo quiere decir con eso es que antes de Él no existe nada, y después de Él no existe nada. Todo existe en Jesús. Todo, hermano. Si Jesús muriera, todos morimos. Si Jesús no hubiera nacido, no fuera el príncipe, nadie existiría, hermano. Pero nosotros existimos por Él. Nosotros estamos en este mundo por Cristo, hermano. Pero Dios es tan bueno, hermano, que vino y nos dio libre albedrío, o la voluntad propia que cada uno tenemos. La voluntad propia nosotros la ejercemos cuando decidimos ir a la iglesia o no. Dice: ahora es viernes, hay iglesia, no voy a ir. Y dice: está bien, mi hijo, o voy a ir. Dios nunca lo va a puchar a usted a que vaya. Quizás vienen los ángeles y le ponen: hey, ve ahora a la iglesia, hay algo para ti. Pero no obliga a nadie. Eso es lo bueno de nuestro Dios, hermano. Satanás, él pucha, hermano. Él posee a la gente y los hace hacer cosas que ellos no quieren, pero Dios no. Dios nos dice: mi hijo, ahí está la palabra. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero que me busques porque me amas, no porque te estoy puchando. Ese es nuestro Dios, hermano. Bueno, en el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Lucas, hermano, Lucas era doctor en medicina, y Lucas habla mucho acerca de la humanidad de Jesús aquí en la tierra. Era doctor y él conocía cómo el cuerpo humano trabajaba y todo eso, y él le dice en su evangelio, le llama el Hijo del Hombre.
Él enseña la humanidad que tuvo Jesús, hermano, en el libro de Lucas. Por eso dice el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? Jesucristo ya no está crucificado. Ahora, si pareciera por ahí, tiene un manto blanco, mano, que le llega hasta los pies. A Jesús le gustaba eso, mano. Cuando estaba aquí, él usaba túnicas que eran de un solo corte, eran túnicas caras. Es como ahora si usted usa gabardina inglesa, saco con gabardina inglesa, que son bien caros. Jesús andaba con túnica, mano. Era de un solo corte. Esa solo los reyes la usaban y la gente rica en aquel tiempo. Por eso los soldados cuando crucificaban a alguien, ellos se podían quedar con la ropa. Y cuando vieron y en lugar de partirla dijeron, hey, espérense, no la partamos. Tiene un solo corte, rifémosla. Y fue cuando la jugaron con dados. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y eso lo profetizó David cientos de años. Y sucedió exacto como él lo hizo. Mano, nosotros tenemos un Dios poderoso, mano. Un Dios divino, un Dios que hace cosas que a veces nos cuesta entenderla. Y tiene un cinto de oro, mano. Al Señor le gusta el oro, mano. En el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Viene Jesús ahí, los ojos como llama de fuego, blanco, hermano, brilla, hermano. Ese es como nuestro Dios está. Él ya no está en la cruz, hermano. Por eso es que nosotros tenemos un Cristo que resucitó. Y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. En el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando Juan vio aquello, hermanos, y dijo, ¿esto qué es? Se le aguadaron las piernas y cayó como muerto. De ver aquello, hermano, de ver. Es como muchas veces nosotros queremos ver ángeles, hermano. Pero si usted ve en la Biblia las veces que se le aparecen ángeles a la gente, caen como que están muertos, hermano. Y siempre tiene que el ángel tocarlos. Y aquí en este caso Jesús lo tocó y le dijo, levántate, no tengas temor. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Dice, el que vivo y estuve muerto. Jesús está diciendo, mi hijo, yo morí. Yo fui a la cruz del Calvario. Yo morí por ustedes. Pero ahora vivo y voy a vivir por los siglos de los siglos. Él venció la muerte. Y como Él venció la muerte, nosotros la podemos vencer. Hermano, la muerte no nos puede llevar a la hora que la muerte le dé su gana, a no ser que usted se deje. ¿Sí? Si usted se deja, se lo lleva, hermano, antes de su tiempo. ¿Sí? Antes de su tiempo. Yo no creo que Dios quiera llevarse a alguien joven, hermano. No creo. Pero nos dejamos muchas veces, hermano. Amén. Y hay hermanos de nosotros que se han ido y que están ahí. El otro día, hermano, yo no sé si ustedes conocen a Yoshi. Yoshi es la nieta de la hermana Eno, hermano. Yoshi tiene problemas, tiene un síndrome que le llaman el síndrome del gato. Ella siempre va a ser como una baby. Ahorita ya tiene como 11 años o 12 y ella es una baby, ¿no? Tiene una mentalidad de baby. Y siempre va a ser así. Y estaba contando a la hermana Geno que Yoshi le contó a la mamá,
En la mañana se levantó y le dijo: mamá, fíjate que vi a la hermana Rosa. Dice que le dijo: ¿dónde la viste? Le extrañó a ella. Dice: ¿dónde la viste? Vino aquí, mamá. Vino y me agarró de la mano y me dijo: Yoshi, vente. Yo estoy en el cielo, Yoshi. Yo estoy en el cielo, vente. Aquí te espero. Hermano, los niños ven cosas, hermano. ¿Quién le va a creer a la Yoshi que es cierto? Nadie. Porque dice: ay, pero ¿quién le va a creer a un niño, hermano? Por eso los niños se cree, hermano, que hasta los 12 años ellos son inocentes y ven ángeles, hermano. Ellos ven el mundo espiritual, hermano. Por eso es que usted los ve a los niños, a veces están así solitos y va de reírse. ¿Con quién se reirán, hermano? Con ángeles, hermano. Eso es lo real para nosotros, hermano. Esto, el mundo, esta nomás es la entrada a la vida eterna, hermano. Nosotros aquí estamos experimentando y estamos viendo la palabra y estamos tratando de meternos en el mundo espiritual, porque cuando muramos, cuando dejemos esta tierra, vamos a pasar a ese mundo, hermano. ¿Y por qué vamos a pasar a ese mundo? Por nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hermano. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él pagó. Vayan a Mateo 27. Él pagó un precio muy grande, hermano, para que nosotros ahora nos hagamos una religión. Dios no quiere que nos hagamos religión, sino que ese canto que cantamos: así es Él, Él es maravilloso, Él es poderoso. Así es Jesús, hermano. Ahorita, Mateo 27, vamos a leer de la crucifixión y muerte de Jesús. Hermano, Mateo se le llama el Evangelio de Mateo. Después sigue Marcos, el Evangelio de Marcos. Después sigue el Evangelio de Lucas y después el Evangelio de Juan. Los 4 evangelios fueron escritos uno fue por Mateo, el otro por Marcos, el otro por Lucas y el otro por Juan. Pero los 4 evangelios hablan de Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Ellos describen todo lo que veían de Jesús. Juan, en primera de Juan, dice: yo les estoy hablando de lo que yo toqué, lo que yo palpé. Si yo me acostaba en el pecho de Jesús, yo lo veía, todos los milagros que hacía, yo lo veía cómo actuaba, y de eso yo les hablo. Entonces ellos nos dan los evangelios cuando algo es bien importante. Los 4 evangelios lo mencionan, y la crucifixión y muerte de Jesús está en los 4 evangelios, y cada uno dice algo diferente que el otro no dice, hermano. Amén. Y miren, tienen Mateo 27, vamos a ir a 32. El viernes pasado estuvimos estudiando Lucas 23, hermano, acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Lo tienen? 27:32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Vamos a ir poco a poco. Simón de Cirene. Cirene era una ciudad de África. Que pusieron a que le ayudara a Jesús con la cruz, era un africano. ¿Sí? ¿Por qué le ayudó a Jesús, hermano? Todos los que morían en aquel tiempo crucificados tenían que llevar su propia cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Pero Jesús ya no podía dar un paso más, hermano, por todos los golpes que le habían dado, por todas las bofetadas que le habían dado. A Jesús se lo llevaron los soldados romanos ahí como a un cuarto, hermano, y le pusieron la corona y le pegaban así, le pegaban bofetadas, hermano, y le pegaban así para que a ver si eres
Si eres verdaderamente Dios, ¿quién te pegó? Dinos quién te pegó. Y jajaja, y se burlaban de él, hermano. Y lo golpearon y todo. Y después que salió de ahí, pues que lo latigaron y todo, no, ya no aguantaban nuestro Señor Jesucristo. La llevó un tiempo, pero no la aguantaban. Entonces llamaron a este Sirene, hermano, para que le ayudara. En el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, en el 34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Hermano, el Gólgota es una colina, es como un cerro, y también se le llama la calavera. Cree que le llama la calavera porque tenía una roca así como una calavera. Y ahí los romanos los crucificaban ahí a la gente, porque era una calle donde pasaba mucha gente. Y ahí veían a los que estaban crucificados y le ponían un rótulo por lo cual lo estaban crucificando. ¿Sí? Y de la calavera viene la palabra calvaria, y de la calvaria viene el calvario, hermano. Por eso ahora nosotros decimos, Él murió en la cruz del Calvario. Al lugar se le llamaba Calvario. Hermano, cuando estaba estudiando eso, la calavera, una forma de calavera, aquí en Eagle Rock, hermano, si ustedes se van haciendo 34 y se sale ahí en la Figueroa, ahí se llama Eagle Rock porque hay una roca grandota que tiene la forma de un águila. Por eso se le llama Eagle Rock. Y aquí se le llamaba la calavera porque tenía forma de calavera. Pero de ahí viene el Calvario. Y los crucificaban ahí porque los romanos tenían el control de los judíos y de los que vivían ahí. Ellos, los romanos, eran los que mandaban. Entonces, cuando la gente se empezaba a levantar en contra de su reino, los clavaban ahí para que la gente tuviera bien. Ese empezó a hablar de los romanos y mira dónde está. Para tener a la gente controlada, ¿no? Entonces Jesús fue contado con los malhechores. Isaías 53:12, 700 años antes de que Jesucristo estuviera en esa cruz, Isaías dice, y va a ser contado entre los malhechores. Hermano, eso no es chiripa, no es algo bueno, algo que pasó, sino que es algo diseñado por Dios, hermano. Dios es el que inspiró la Biblia. Este libro cambia vidas porque es un libro divino. Esta palabra nos da aliento, hermano. Esta palabra nos transforma. Esta palabra nos hace que seamos mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Esta palabra nos transforma, nos cambia, hermano. Y no nos hace unos religiosos, hermano, sino que nos transforma para que seamos mejores. Para que yo sea un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor trabajador. Eso es lo que la palabra hace, hermano, porque es inspiración del Espíritu Santo. Y le dieron a beber vinagre con hiel. Dicen los historiadores que la hiel tiene algo que ayuda a aliviar el dolor. Le dieron a los dos ladrones que estaban a la par de él, ellos tomaron. Cuando le dieron a Jesús, él no tomó. ¿Por qué Jesús no tomó sedantes, hermano? Porque él quería experimentar la muerte en su totalidad. Dijo, yo tengo que soportar la muerte, los dolores de la muerte, yo los voy a soportar y no quiero ni nada de que me lo calme, porque nos ama a nosotros, hermano, por amor de nosotros. Él empezó a sufrir, hermano. Él ya venía a sufrir de que le pegaron, lo desnudaron, hermano. Se burlaban de él.
del Creador, hermano, del que en San Juan 1 dice que el mundo y nosotros existimos porque Jesús nos hizo. Y ahora el mundo, la creación, está matando al Creador. Y se están burlando de Él, hermano. Y Él está aguantando todo aquello. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos amó, mi hermano. Él bien podía decir, Él dice, mire, ahorita si yo quiero le digo a mi papá, mándame una legión de ángeles. Y me manda hasta 8 legiones. 8 legiones son un montón de miles de ángeles, hermano. Si un ángel destruye un montón de cosas, ahora como 30,000 ángeles, hermano. Pero Él no lo hizo por amor a usted. Y le digo todo esto, hermano, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Mis hijos, ahora vayan y hablen de mí. Háblenle a la gente de mí. Hablen lo que yo hice por ustedes. La gente no sabe, hermano. La gente tiene una religión. La mayoría de la gente tiene una religión. No sabe lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario. Muchos hablan de que le sale una gotita de sangre por aquí y unas 3 gotitas de sangre por aquí. Eso es mentira. Jesús era como un pedazo de carne sangrando por todo su cuerpo, hermano. Eso era nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Después de tanto dolor, después que le pusieron, lo golpearon, lo latigaron, le hicieron tanta cosa y se burlaban de Él, hermano. Los pedazos se le empiezan a calambrar los brazos. De tanto dolor le empieza a calambrar, empieza un dolor terrible, hermano. Sí. Y está sangrando y se le caen los pedazos de piel, porque los látigos, cuando le pegan esos látigos, se les meten en la piel y arrancan pedazos de carne. Hay veces que no solo le arrancan la carne, sino que a los que los latigaban se les veían hasta los órganos. Era algo terrible. Y Él está padeciendo todo eso por usted y por mí. Después de eso, hermano, que le pasa eso, viene otro sufrimiento. Porque los líquidos del cuerpo, le empieza a doler el pecho. Porque los líquidos del cuerpo se le están saliendo, hermano. Le empieza a doler el pecho y le da una gran sed. Una gran sed, y Él dice, cuando pide agua le dan vinagre, hermano. Pero nuestro Señor está sufriendo aquello por nosotros. En el 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18 dice eso. Iban a romper los vestidos de Jesucristo y sobre su ropa echaron suerte porque no quisieron partir la túnica. Como les decía, era de un solo corte, hermano. Y esa solo lo usaban la gente de dinero en aquel tiempo. Y sentados guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermano, cuando los religiosos de aquel tiempo decidieron que iban a matar a Jesús, iban a deshacer de Él, empezaron a agarrar gente, testigos falsos, y nadie decía nada falso de Jesús, hermano. Nada, no encontraban nada. Y empezaron hasta que encontraron a uno y Él les dijo, Él dice que es el Rey de los judíos. Y de ahí se agarraron. De ahí se agarraron. Entonces al Señor Jesucristo lo crucificaron por decir que era el Rey de los judíos, que era el Hijo de Dios. Él no tenía ningún pecado, hermano. En cambio a los otros que los agarraban le ponían, bueno, porque le ponían en la cruz, mató a 2, mató a 3, violó a cuántos, todas esas cosas, ¿verdad? Pero Jesús no había hecho nada. Hasta que le pagaron a alguien para que el Pilato y todos ellos lo condenaran. En el 38, entonces crucificaron a Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Hermano, en el Lucas 23, cuando habla de la crucifixión y muerte de Jesús, habla de los dos ladrones. Los dos ladrones estaban y se burlaban de él, hermano. Allá arriba estaban y ya estaban crucificados y se estaban burlando de él. A ver, le decía, bájate, pues si eres rey, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Se burlaban de Jesucristo, pero de repente uno de ellos dijo, saber qué pasó, pero ya estando colgado unos cuantos horas o minutos para morir, reaccionó y le dijo al otro, cállate. Nosotros, porque nos merecemos, porque somos ladrones, violadores y de todo, asesinos, pero este no ha hecho nada. Y estás en la condición, estás y ni aún así te arrepientes. Le dijo uno de los ladrones, hermano. Y viene y reacciona y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, crucificado, hermano, ya para morir. Y Jesús le dice, de cierto te digo que este día vas a estar conmigo en el paraíso. Hermano, ese hombre está en el cielo. Hasta lo último él tuvo la chance de arrepentirse y está en el cielo. Hermano, nosotros, yo tengo como 34, 36 años de ser cristiano. Y en esos 36 años, ¿verdad? He pecado, a veces paso un pie aquí, un pie en el Señor, otro pie en el mundo. Pero me cuido. Leo la Biblia, oro, busco a Dios, busco al perdido. Y yo creo que me voy al cielo. Pero este hombre, minutos antes de morir, se arrepintió y está en el cielo. Amén. Dios es misericordioso. Jesucristo estaba ahí colgado por aquellas gentes que Él, por la creación, Él nos había hecho. Y lo están colgando injustamente y se están burlando de Él. ¿Sí? Después de haberlo hecho pasar por vergüenza de estar desnudo delante de ellos, hermano. ¿Sí? Y decirle, eres el rey. Le pegaban a ver quién te pegó. Y no crean que le pegaban así, sino que pegaban duro, hermano. 39 latigazos le pegaron, y los latigazos se ponía uno de este lado y otro de este lado, el verdugo. Y le pegaba uno y la espalda, le pegaba el otro. Y solo le daban 39 porque sabían que al 40 ya nadie lo aguantaba y moría. Por eso le dieron 39 latigazos. Pero el látigo tiene fierros en la punta y le daban con ganas y se le incrustaba en la piel, hermano. Y al jalón le arrancaban los pedazos. La barba, dice la Biblia que se la mesaban. Jesucristo tenía barba. Mesar la barba era que se tenía una barba grande, seguro. Se la agarraban así y se la arrancaban a tirones. Mano, jálese un pelito del bigote y hasta le sale lágrimas a uno por un pelito, man. Y al Señor Jesucristo le arrancaba la barba a tirones. Todo esto lo ha de haber tenido lleno de sangre, man. Por eso en Isaías dice, estaba ahí colgado y sin ningún parecer. Aquello no era bonito verlo, aquello era un trozo de carne colgado ahí. Y Isaías, hermano, lo dice exactamente como nuestro Señor Jesucristo murió. Amén. Entonces el pecado de la falla de Jesucristo fue decir que era el Hijo de Dios, que era el Rey de los judíos. Amén. Y es más, él ni decía, sino que pues el Pilato, alguno de ellos dice, si tú lo dices, le dice él. Pero por eso lo colgaron. No le encontraron nada más porque él no había hecho nada. ¿Amén? Entonces el 38, no, el 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué pasaban ahí?
saber qué hizo, a saber a quién mató, a saber a quién violó. Pasaba la gente mirándolo, hermano. Era el que hizo todo, lo estaban colgando la misma gente, hermano. Y yo creo que ahí estamos nosotros. A veces decimos, pero si en este tiempo, si viniera Jesús, no lo colgaríamos. Nosotros estamos ahí, hermano. Pero eso, la misericordia de Dios nos alcanza y nos salva, hermano. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces hay mucha gente que no ha aceptado ese sacrificio. Mucha gente que pelea su religión, hermano. Ay, que yo soy esto, que yo soy aquello. Eso es basura, hermano. Ninguna religión lo va a llevar a usted al cielo. Ninguna religión lo va a llevar a usted al paraíso. Este hombre que estaba colgado, ese ladrón ahí, conoció al único que le podía llevar al paraíso, a Jesús. Él no tuvo chance ni de irse a bautizar, ni agarrar una Biblia, no tuvo chance de nada. Es más, ni se arrepintió, sino que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. No sabía cómo arrepentirse. O no sabía que tenía que arrepentirse y se lo llevó al cielo. El paraíso, hermano. El paraíso es un lugar real. Pablo, en 2 Corintios, creo que Pablo dice, yo estuve en el tercer cielo. Si en el espíritu no sé o en la carne no sé, pero yo conozco a ese hombre. Hay primero, hay segundo y hay tercer cielo. Tercer cielo es donde está Dios, hermano. Que nadie puede llegar ahí, hermano. Nadie, solo podemos llegar a través de Jesucristo. Tercer cielo. Y después dice, hablando del tercer cielo, dice, estuve en el paraíso. Primero dice cielo y después dice, yo estuve en el paraíso. Por eso Pablo era un predicador tremendo. Lo que Pablo sabía, Jesús se lo enseñó en el cielo. Pero existe el cielo. Existe el paraíso, hermano. Y también existe el infierno. Amén. Y nosotros vamos al cielo, hermano. Pero Dios no quiere que nos vayamos solos. Dios quiere que nos llevemos a todos aquellos que podamos. Amén. Mucha gente no sabe, hermano. Mucha gente ignora, hermano. Mucha gente cree que la religión nos va a llevar al cielo y no hay tal cosa, mi hermano. Amén. Y los que pasaban le jureaban midiendo la cabeza. Y en el 40, y diciendo, tú, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban de él, porque Jesús les habló acerca de un templo. Ese templo iba a ser destruido 40 años después. Por eso las mujeres iban llorando en el libro de Lucas. Por ejemplo, digo que Lucas, cuando habla de la crucifixión, es el único que sabe. Las mujeres van siguiéndolo y van llorando. Y les dice, se le vuelve Jesús ya cuando iba ahí a que lo clavaran, ¿no? Él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque va a venir el día en que ustedes van a desear no haber tenido hijos. Porque dijo, se va a poner terrible la cosa aquí. Él sabía lo que iba a pasar 40 años después, que Israel fue perseguido y derribaron el templo. Pero en ese momento nadie entendió. En la crucifixión, hermano, cuando lo llevaban, ellos cargaban como una viga aquí y lo acostaban en el suelo y le ponía, la viga que él llevaba la ponía sobre otra y era la cruz, ¿no? Y le estiraban los brazos y le ponían unos pedazos de hierro que son clavos, pero hay una parte donde dice que era hierro y se los clavaban hasta que aquel hierro le atravesaba su mano o su muñeca y se clavaba en la madera. Y lo mismo con la otra mano. Ha de haber sido un dolor terrible, hermano. Si cuando uno se mete un clavo, llora, grita uno.
Y ahora que lo estén clavando, y después en las piernas agarraban otro pedazo de hierro más grande. Y agarraban como un lazo y subían la cruz, hermano. Y ahí empezaba lo más terrible para la gente. Por un tiempecito se podían sostener sobre sus pies, pero ya cuando no podían, dejaban caer todo su peso, y era cuando morían asfixiados, hermano. Y les quebraban los huesos y todo eso para estar seguros que estaban muertos. Les quebraban las rodillas y ya dejaban caer todo su peso. A Jesús a eso iban a hacer, y él ya había entregado su espíritu. Amén. ¿Por qué le entregó su espíritu? Y él lo hizo por usted y por mí. En el 40, y diciendo, tú que derribas, bueno, ya lo leí eso, desciende de la cruz. Ellos sabían que Jesús no iba a descender de la cruz, hermano. No les iba a dar gusto, porque él estaba muriendo en la cruz, porque era la voluntad de Dios, era la voluntad del Padre que muriera en esa cruz. El Padre no tuvo que rogarle a Jesús que fuera a la cruz por usted y por mí. Él fue, solo le dijo, mi hijo, vas a ir a la cruz, y él dijo, sí, Señor, yo voy. Y él murió en la cruz por usted y por mí. Hermano, cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba Dios Padre, y habían ángeles, y estaba el diablo aquí en la tierra. Y él empezó a hacer el huerto del Edén, hizo todo, y al sexto día dijo, ¿sabe qué vamos a hacer al hombre? Y vamos a hacer al hombre imagen y semejanza mía. Papá hablando. Dice que seguro que todos los ángeles, el diablo, Jesús, se quedaron callados y dijo, Señor, ¿vas a ser un ser como tú? ¿Vas a ser un ser que puede fallar? ¿Vas a ser un ser que te puede fallar? Señor, y dijo Dios, sí, voy a ser un ser con voluntad propia. Los ángeles no tienen voluntad propia, ¿sí? Ni el diablo, ni nada. Y el diablo, cuando oyó, dice, ¿a quién va a ser Jesús? ¿A quién va a ser papá? El diablo está aquí en la tierra porque él quiso ser igual que Dios, hermano. Él le quiso quitar el puesto a Dios. Y el Señor le dijo, hey, no, mi hijo, te he dado chance de que tengas ciertos privilegios, pero el trono no. Y fue echado a la tierra con millones de ángeles, hermano, que lo siguieron. Y cuando estaba Dios para hacer al hombre, el diablo dijo, por eso estoy yo aquí en la tierra, por eso estoy bajo maldición, porque quería lo que Dios le va a poner al hombre ahorita. Al hombre lo va a hacer imagen y semejanza de él. Eso es lo que nosotros somos, hermano. Imagen y semejanza de Dios. O nos parecemos a Dios. Ya no en lo físico, pero nos parecemos en los atributos. Nosotros somos los únicos que hablamos. Y Jesús es seguro que le dijo, Señor, hazlo. Hazlo, Padre. Y si ellos faltan, yo doy mi vida. Porque la palabra dice que todo ya estaba planeado. Y ahora llegó el momento en que Jesús pague por la humanidad. Y Él lo hizo con voluntad propia. No tuvo que andarlo puchando a Dios y va a rogarlo todos los días, sino que le dijo, aquí estoy, Padre. No quisiera, le dice, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús cuando sufrió, Él sufrió en el cuerpo y Él sufrió espiritualmente. Él murió la muerte natural y la muerte espiritual, hermano. Jesús dice que Él es el principio y el fin. Él no tiene principio, Él ha existido por siempre. Y desde entonces que Él existió, es
está con papá, con Dios. Y ahora lo que a él le dolía lo físico, pero lo que más le dolía era que se iba a separar de papá. Y ya lo vamos a ver, hermano. En el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. No se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Se estaban burlando los religiosos, hermanos, los sacerdotes. Todo el mundo se estaba burlando de Jesús y sin haber hecho nada. En el 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Ven? Se burlaban porque decía: yo soy el hijo de Dios. Yo he venido. Hermano, lo que pasó que los judíos no aceptaron a Jesús porque ellos estaban esperando a un conquistador, a alguien que iba a venir y los iba a librar de los romanos. Pero cuando lo están viendo colgado ahí, es como que Satanás le decía: ahí está tu Dios, ahí está colgado. ¿Cuál reino? ¿Quién lo va a salvar? Eso no sirve. Eso es ridículo, por eso no lo aceptaban. Y los griegos, hermano, que los gentiles decían: ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios? Si nuestros dioses, los dioses que tienen los griegos, Zeus y todo eso, son poderosos, ¿no? Y ahora, ¿qué clase de Dios es ese que está muriendo? Para ellos la muerte era el final, hermano. No había una gran... ¿Qué Dios que muere? Pues ellos tenían un Dios que no muriera. Y como está muriendo, no lo aceptaban. Lo que ellos no sabían, que con la muerte era que Jesús iba a obtener lo que ahora somos. Con la muerte de Jesús ahora tenía un hijo Dios, ahora tiene millones, y uno de esos somos nosotros. Y tenemos todo lo que Jesús es nuestro, es suyo. Amén. Amén, hermano. En el 46, en el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios gritó eso? Él no se estaba quejando, Jesús no se estaba quejando, pero él sintió la separación de papá. Dijo: Señor, ¿por qué me estás abandonando en la hora más terrible? Y él se sentía que estaba abandonado, hermano. Y él murió para que nosotros no muramos abandonados. Él es nuestro sustituto. ¿Sí? Por eso él gritó, mi hermano. Después de todo lo que hicieron, Jesucristo todavía tuvo fuerza para gritar. ¿Y qué pasó? Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba a punto de morir, se oscureció todo. Todo se oscureció y la gente se quedó: ¿y esto qué pasa? Dejaron de burlarse, empezaron a decir: dije, este de plano era el Hijo de Dios. ¿Sí? Hubieron cosas milagrosas en toda la tierra el día que nuestro Señor Jesucristo murió. Hasta la creación, hasta la tierra, la creación, hermano, los árboles y todo dijeron: ¿qué están haciendo esta gente? Por eso hubo una oscuridad, hermano, en todo el mundo, porque el Creador se estaba muriendo, hermano, y la creación lo estaba matando, que somos nosotros. Después decía: yo no estuve ahí, pero lo mismo hiciéramos, hermano. Estamos contados por eso necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este.
¿Por qué decía Elías, hermano? Elías fue uno de los profetas que fue arrebatado, no vio muerte. Él fue arrebatado y los israelitas esperaban que Elías volviera. Todavía hasta ahora, hermano, cuando toman la Pascua, los israelitas ponen un asiento para Elías y lo dejan ahí porque ellos están esperando que Elías venga. Pero ellos no entendieron. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que le dolió es que en ese momento Dios Padre, en 2 Corintios 5, 21, dice que puso todo el pecado del mundo sobre Jesús. Cuando puso, Él nunca pecó, pero cuando puso todo ese pecado arriba de Él, el Padre, hermano, no puede estar donde hay pecado. En aquellos tiempos, si a alguien se le acercaba con pecado y estaba la presencia de Dios, la gente moría. Por eso no se podían acercar, hermano. En el 48, al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, vamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Fíjense, el Espíritu ahí es con E minúscula. Cada vez que habla del Espíritu Santo es mayúscula. Jesús tenía espíritu, que no era el Espíritu Santo. Él humanamente tenía espíritu, como usted y yo tenemos espíritu. Entonces Él no hizo, cuando Él hizo los milagros, fue que el Espíritu Santo vino en Él y el espíritu de Él vivía con el Espíritu Santo, como el espíritu suyo ahora vive con el Espíritu Santo. ¿Amén? O más bien el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu. Jesús tenía espíritu. En el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo resurrección, gente había muerto, resucitó. Otro milagro que pasó. Otro milagro que pasó es que, hermano, antes de que Jesús viniera, había algo que se llamaba el tabernáculo. En el tabernáculo, hermano, tenía un atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. En el atrio era donde toda la gente llegaba y si usted llegaba cada año, una vez por año, y usted llevaba un cordero o palomas, y era que usted lo presentaba a los sacerdotes que estaban ahí, y usted ponía la mano sobre los animales y oraban por usted, y eso era que usted ponía sus pecados ahí, ¿sí? Y a usted se iba, lo hacía cada año. En el lugar santo solo los sacerdotes podían entrar para atender lo que había que hacer en el templo. Pero entre el lugar santo había una cortina que dicen que era como de 4 pulgadas de ancho, gruesa, porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, porque Jesucristo no había venido, ¿no? Y el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año, y tenía que ir limpio, man, porque si no moría. Y lo que hacían era, le ponían campanitas así en la túnica que usaba y lo amarraban un lazo. Si dejaba de sonar es que se murió. Y nadie podía entrar, sino que lo tenían que jalar, hermano, con un lazo. Bueno, cuando Jesucristo murió, Él es el Cordero inmolado. Cuando Él entregó su vida, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¡prum!, se rajó la cortina esa, man, de arriba para abajo, se rajó en dos. Eso quiere decir que ahora usted y yo podemos llegar al lugar santo y no morimos. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios
y no morimos, hermano. Porque ahora la sangre de Jesucristo nos cubre y podemos estar delante de la presencia de Dios y no morimos. Ese es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo abrió camino, hermano. Amén. Todo eso está en la, hermano, todo eso está en la crucifixión y muerte de Jesús, hermano. Que muchos a veces no lo sabemos. En el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubieron muchos muertos cuando Jesucristo resucitó, resucitaron los muertos que habían muerto antes de Jesús, hermano. Y todavía dice que fueron a visitar a la gente, hermano. La gente los vieron crucificados. Todo eso pasó en la muerte de Jesús. ¿Qué más pasó? El centurión y los que estaban con el guarda y los que estaban con el guarda, con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Lucas sale que hubo terremoto que partía las peñas, hermano. Se oscureció por algunas horas el planeta, hermano. Se levantaron muertos, se rompió el velo, hubo terremoto que rompía las peñas. ¿Usted cree que la muerte de Jesús no pasó desapercibida? Quizás la gente ya en El Salvador dijeron: ven, algo está pasando. En Guatemala, en México, dijeron: algo está pasando. La muerte de Jesús no pasó desapercibida. Y en el 55 estaban ahí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Habían 3 mujeres ahí viéndolo. Y en otro evangelio sale ahí, también estaba Juan. Juan es el discípulo amado. Y cuando estaba ahí, antes de él entregar su espíritu, le dijo: Juan, ahí está tu madre. Madre, le dijo, ahí está tu hijo. ¿Por qué le habrá dicho eso, hermano? Porque Jesús, hermano, era el hermano mayor, hijo de María. Estaba Santiago y habían otros hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas de carne. Pero José parece que él murió a temprana edad, pues ya no se menciona. Después que él nació ya no se menciona a José. Y se cree que Jesús era el que trabajaba y mantenía a todos. Y él viene y dice: mi hijo, ahí está mi madre, ayúdala, sosténla. Jesús le importaba a su mamá y le importaba a su familia, hermano. Sí. Y ahí nos enseña que le importaba tanto que no dejó a su mamá, porque él sabía, dice: todo este tiempo yo los he mantenido y ahora ¿qué va a hacer mi mamá? Y hasta el último momento él vino y se le encargó a Juan, hermano. La muerte de Jesús es completa. Amén. No es una religión, hermano. Nuestro Dios es algo especial, hermano. Es algo especial y es alguien que no es poder económico, no es fama, sino que es algo espiritual, hermano. La gente busca la fama, busca el poder económico, busca cosas así y le atraen y a eso siguen. Pero Jesús no vino con eso. Jesús vino totalmente diferente, a entregarse por nosotros, hermano. Y ahora Él quiere que lo imitemos. Él quiere que vayamos y le hablemos a la gente. Aquel vecino, aquel que se está muriendo sin conocer de Dios, aquel que está en problemas, aquel que no haya que hacer,
Aquel que tiene problemas con los hijos, problemas de salud, problemas con la esposa, problemas financieros, problemas en el trabajo. Y no hayan la salida, hermano. Nosotros tenemos la salida para ellos, que es Jesús. Amén. Amén, hermano. La crucifixión y muerte de Jesús son los dos sucesos importantes para la redención o para la salvación del ser humano. Si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera sido crucificado, no estaríamos aquí. La razón por la que estamos aquí es porque Jesús fue crucificado y Él pagó el precio, el rescate. Él era un rescate que tenía que dar por nosotros. Y vamos a seguir hablando de la crucifixión. Hay mucho que hablar, hermano. Y también vamos a hablar de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos aquí. Porque tuviéramos un Dios muerto. Pero tenemos un Dios vivo. Amén, hermanos. Pienso que son buenas nuevas, hermano. Buenas nuevas conocer quién es nuestro Dios, hermano. No hacernos una religión, hermano. La religión no sirve, mi hermano. La religión es un montón de leyes que alguien se inventó. Póngale, nosotros podemos usar nuestra propia religión. Nos juntamos y nos ponemos a decir, ok, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos que se vale tener 2 mujeres y a las mujeres se vale tener 2 hombres, ¿sí? Y venimos nosotros, nos ponemos de acuerdo y lo escribimos. Y todo aquel que venga puede tener 2 mujeres o 2 hombres, lo que sea. Esa es una religión, cosas que el hombre puso. Pero nosotros no estamos poniendo cosas que el hombre puso, sino que lo que Dios puso. Amén. Amén, hermanos. Así que aprenda a hablar de Jesús, hermano. Aprenda a hablar a la gente, a aquellos que no conocen. Amén. El día de mañana, hermanos, se casan los hermanos Gaby y Lupe. Si usted tiene chance y va, o más bien haga tiempo, ¿no? Y vaya, mi hermano, vamos a pasar un buen tiempo. Y Gaby y Lupe me dice, hermano, va a llegar bastante gente que no conoce de Dios. Denles el plan de salvación. Así que, hermano, estén orando. Oren, que algo que ustedes pueden hacer para ayudarnos a ganar gente es la oración. Dígale, Señor, dale palabra al hermano Mario el día de mañana y que la gente vaya con un corazón dispuesto, un corazón que quiere saber de Dios. Amén, hermano. Amén. Sí. Hermano, nosotros como cristianos podemos, con nuestra presencia, con nuestra oración y todo, podemos causar una atmósfera alrededor de aquí donde la gente sienta al Dios, hermano. Donde sientan la presencia de Dios. Y para eso necesito su ayuda, hermano. Allá en su casa oren, hermano. Oren y díganle, Señor, unge las palabras del hermano Mario mañana. Y si ganamos una gente ahí, usted va a tener parte en ella, hermano. Amén, hermanos. Porque somos un equipo y si nos juntamos como equipo, hermano, cuando los Lakers ganan, ¿quién gana, hermano? ¿Solo un jugador o todos? Todos. Y nosotros somos un equipo que trabajamos para Dios. Cuando hacemos algo juntos, todos ganamos, hermano. Cuando le mandamos comida a los de allá de Durango o los de allá de Colima, todo le estamos dando a aquella gente eso. Y Dios dice, al que le da al pobre, Dios le presta. Amén. Así que Dios quiere que seamos un equipo, mis hermanos.
Dios quiere que nosotros nos unamos. Y lo que más puede hacer por mí es orar, hermano. Orar y decirle: Señor, dale sabiduría al hermano. Pon las palabras en tu boca para cuando Él hable, la presencia de Dios esté ahí. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que va a traer aquello para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor.